la conservación de la carga. Y la correspondiente ley en los circuitos es que cuando una corriente se divide en dos o viceversa, la suma de las intensidades de las corrientes que llegan al nudo es igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen de él. La otra ley de Kirchhoff expresa la conservación de la energía. Una carga eléctrica que recorre un circuito completo ni pierde ni gana energía. Consideremos una carga eléctrica en el espacio que no esté confinada a un circuito. Si se mueve por el espacio a lo largo de la trayectoria que la lleve de nuevo a su punto de partida, no se habrá realizado trabajo neutro. El potencial eléctrico o voltaje puede crecer o disminuir, pero siempre vuelve a su valor inicial. Y lo mismo sucede en el interior de un circuito. Obsérvese que una integral a lo largo de una curva cerrada tiene una notación especial. El signo de la integral tiene un círculo sobre él. Así, en el caso especial de un circuito eléctrico, todos los aumentos de potencial debidos a batería y condensadores cargados, y todas las caídas de tensión debidas al paso de la corriente por las resistencias, tienen como resultante neta cero. Tienen como resultante neta cero. Es lo que básicamente se menciona en la segunda ley de Kirchhoff. Pero nosotros vamos a trabajarlo de otra manera. Obsérvese en la imagen, ahí tenemos, a ver, tres líneas, como si fuera una escalera, y tres de líneas más grandes. ¿Ah? Eso significa una batería, el cual da voltaje o da energía. A lo que quiere señalar con cero al final, la resultante, es que la suma de lo que da la fuente y con lo que consume las resistencias, al final se anulan. Digamos que uno es el que da y el otro que recibe. Entonces, uno menos y uno más. Entonces, suma el cero. Pero vamos a trabajarlo de otra manera. Vamos a decir que lo que él da como voltaje, los otros resistores van a consumir esa energía. Entonces, la energía que da la pila es consumida por la que da, por lo que va a recibir las resistencias. Y eso lo vamos a poner en una formulita. Básicamente, como concepto, eso es lo que ocurre. Ahora ya está involucrado, por supuesto, la corriente eléctrica, la resistencia, el voltaje. Están involucrados eso, pero en forma general, eso es lo que sucede. Da la fuente de energía y quienes consumen son los resistores. Vamos a ver aquí algunos elementos. Aquí vamos a ver. A señalar. ¿Qué es lo que ocurre con la primera ley de Kirchhoff? Una de las leyes que es bastante sencilla en esta parte es esta primera ley de Kirchhoff. Y solamente trata de distribución, de distribuir la corriente eléctrica. Vamos a verlo cómo es que ocurre esto. Mire, observe aquí tres ramitas. Tres ramitas. Ahí hemos colocado tres foquitos. Es bastante sencillo y es bastante práctico en algunos casos en los circuitos eléctricos para distribuir la corriente. Cuando se distribuye la corriente en un circuito, el problema ya puede parecer bastante, o es más sencillo. Se puede usar esta técnica de distribución de corriente en circuitos, o se puede hallar la resistencia equivalente. Entonces depende siempre del problema. Entonces esta es una herramienta, básicamente. Tenemos tres ramitas, tres focos, y el punto, el nombre también es muy importante, el punto, que voy a señalar ahorita, tiene un nombre especial. Ahí está ese puntito. Ahí se llama nodo. Y vamos a ver cómo de abajo ingresa la corriente eléctrica. Hay una cantidad de corriente eléctrica. Entonces, observe, mire, y cuando llega al nodo, ¿qué sucede?
por lógica, se va a dividir. ¿Se da cuenta? No es una cosa complicada, repito. Entonces viene la corriente, de nuevo vamos a ver acá, se prende el foquito, llega al nodo, se distribuye y se encienden los otros foquitos, como es lógico pensar. Claro, esto ocurre rapidísimo, ¿no? No ocurre tan lento como se ve, pero eso es lo que pasa. Entonces aquí podemos encontrar una cierta relación. Podemos encontrar una relación ahí. Pero vamos a verlo ahora en esta representación. O sea, la forma como se representan los focos o otro aparato es mediante resistencia, como se ve, como si fueran los serruchitos. Ocurre similar a la anterior. Entonces aquí vamos a ver que la corriente va a ingresar, llega al nodo y se distribuye. Si lo que hemos visto es correcto, o en todo caso intuimos que si es así, que no requiere mayor demostración, entonces vamos a ponerlo matemáticamente. Matemáticamente, ¿cómo colocamos o cómo relacionamos esta parte? Bueno, esta es la primera ley de Kirchhoff. De lo anterior, se deduce que la corriente I1 ubique la, la corriente I1, ubíquela, y luego ubique la corriente I2 y 3. Se va a dar cuenta que es correcto. ¿Está bien? Mira, algo sencillo, pero repito que es de mucha utilidad. Entonces, vamos a colocarlo en forma general así, porque no solamente puede existir tres ramas, puede haber 4, 5, 6, 7, 8 en un punto, ¿no? Aquí hay 3, puede haber 4, repito, 5, 6, 7. Entonces, en forma general, esto es lo que hay que darnos cuenta. Lo que, lo que tenemos que buscar es la cantidad de corriente que ingresa a un punto, hay un nodo, lo que ingresa debe ser igual a lo que sale. Lo que ingresa debe ser igual a lo que sale. Entonces, si coloco aquí un ejemplo, vamos a ver, yo estoy seguro que rápido lo pueden sacar. Vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo. A ver. Vamos a ponerlo así. 1, 2 y 3. Ahí está. Digamos que aquí ingresa una corriente I igual a 6 amperes, digamos. Este es el nodo, ahí está el nodo. Y aquí está saliendo una corriente de 2 amperes. Respecto al nodo, este es el nodo. Pregunta, ¿cuánto vale I? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es si sale del nodo o entra al nodo. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? Y si sale del nodo o ingresa del nodo. O ingresa al nodo. A ver, por ahí. Vamos a ver las respuestas. Ya. Vamos a ver la primera respuestita. Muy bien, va bien. Correcto. Va 1, 1, 0. Ato también dio la respuesta, pero falta mencionar si sale o entra. 2, no creo que es 2, nada más de esto. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Alrededor de más de 20. No creo que más de 20 no me haya entendido. Y si es así, pues, escribe, ¿no? La repito de nuevo. A ver. Ya, muy bien, completado, Ato. ¿Y dónde están los demás? Ese es el problema. ¿Qué hacen los demás? A ver.
Valeria, hola. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto vale I y si entra o sale? ¿Qué? Disculpe, La pregunta, la pregunta. no lo escuché bien. Ah, ya, 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 ya. Ya, ahí tenemos, ¿ves en la imagen el ejemplo que he dado? Sí, Ya. Tienes una corriente que entra de 6 amperes y tienes una corriente que sale por una rama de 2 amperes, ¿correcto? ajá. Ya, y la pregunta es, ¿cuánto vale I? Está en círculo y con dos signos de interrogación. Sería, ay, ¿Cuánto sería? un momento. Ya, Ah, no, sacando su calculadora y todo lo demás, está bien. Haciendo su análisis respectivo. 8. 8, muy bien, Valeria. Vamos con Matías. Hola, Matías. Pero ese signo de Profesor, latín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué dices? ¿Cuánto vale I? mm, disculpe, no sé, recién entrado. Ah, ya, recién has entrado. Ya, bueno, si has entrado, bueno, ya, entonces te convoco a la próxima, Matías. Vamos a ver con Bernal. Bernal, hola. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, ¿has estado atento? Bueno, ¿has escuchado lo que mencioné respecto a la pregunta? ¿Listo? ¿Cuánto vale I? 4. 4. ¿Entra o sale? Vale. Muy bien, listo, muy bien. ¿Has escuchado, Valeria? ¿Has escuchado? Y 8, ya, ya, lo que has hecho es sumar, ¿no? Claro, 8 sería 6 más 2. Pero la referencia, ¿cuál es? La referencia para tomar en cuenta si sumo, resto o la operación que tenga que hacer es respecto al nodo. El nodo es la referencia. Ahí, corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. Está ingresando en este gráfico, está ingresando 6. Se ve la flechita. Y vemos que está saliendo 2. Sale por la flechita del nodo. Entonces, si lo que ingresa es igual a lo que sale y está saliendo solamente 2, entonces en el otro, en el I, tendría que salir, ¿no? Tendría que salir. ¿Y cuánto debería de salir? Debería de salir 4 amperes. ¿Ah? Ahora sí, lo que ingresa, que es 6, es igual a lo que sale, que viene a ser 4 más 2, 6. Bueno, es una operación de suma y resta, ¿no? Yo creo que es operaciones de primaria, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, la operación en sí de sumar restar no es complicada. He visto problemas de razonamiento matemático de cuarto, mucho más complicado que es lo que están haciendo acá. Entonces, solamente es cuestión de mantener la atención en la operación, en la parte teórica. Muy bien. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, me dicen por favor, me escriben, me lo voy a leer. Espero que esta otra parte no quede tan en duda como la anterior, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí en esta parte teórica. Ya está, circuito eléctrico. La fórmula matemática en sí no es complicada, ¿no? Pues es un poquito más extensa que el otro, ¿cierto? Pero lo que hay que tener en cuenta es cómo se maneja un circuito eléctrico. Primero, un circuito eléctrico es una conexión cerrada, por eso se llama circuito. Partida, el punto de partida es el punto de llegada. El punto de partida es el punto de llegada.
Es una figura cerrada. En una primera parte de la historia, en una primera parte, tenemos que el circuito eléctrico tiene un sentido como se observa. Ese es un sentido real, pero que no se sabía porque la ciencia va avanzando. Pero en ciencia, cuando hay un fenómeno físico, a veces se supone algo. Y ese que se supone, lo aplico y se demuestra en la práctica, entonces es válido, ¿no? Entonces el hombre, en sus inicios de este tema, supuso que la corriente salía del positivo, pero lo real es que sale negativo. Eso es lo real. ¿Mm? Entonces, ¿se equivocaron ahí? ¿Supusieron mal? Sí, pero cuando hacían un laboratorio cumplía. Son cosas. Ya cuando se hace mayor investigación, se logra determinar que la corriente sale negativa. Pero, el fenómeno físico, por ejemplo, al encender un foco, ocurre. O sea, si yo supongo un sentido, se prende el foco. Y si supongo el otro sentido, también se prende. O sea que no cambia, pero lo real es que sale del negativo. Lo que nosotros vamos a trabajar nosotros, y no hay problema, cuando usted tenga un examen y vea un circuito, lo que tiene que hacer es suponer la parte convencional. Y la parte convencional señala que la corriente sale del polo positivo, de la pila, de la fuente positiva, de ahí sale la corriente. Mire que no es complicado, ¿no? ¿De dónde sale la corriente de una pila? Del positivo. Eso es algo convencional. Todos saben que es así. Lo real es al revés, pero se trabaja con el positivo. Eso es para tener en cuenta el sentido de la corriente. Segunda ley de Kirchhoff. Esta es la segunda ley. Hemos visto la primera ley. Esta es la segunda ley. Vamos a resumirlo esto. Aquí están los circuitos. Hay una pila. Tenemos para este caso, tenemos dos resistores. Aquí están los puntos, y están los positivos y negativos, sentido de la corriente, sale del positivo, da la vuelta por el circuito y llega al polo negativo. Eso es lo que pasa. Entonces aquí vamos a señalar lo siguiente, miren, lo que ustedes escucharon en el video. La sumatoria de voltaje es igual a 0. Ya, pero ahí a veces suele hacerse, hay que hacer una ecuación ahí, pero vamos a saltarnos este paso, ¿no? Vamos a saltar este paso y vamos a colocarlo de esta manera, para que sea directo. Vamos a colocar la sumatoria de las fuentes, o sea, de las pilas. En un circuito puede haber 2 pilas, 1 pila, 4 pilas, 5 pilas. Las pilas, las fuentes, pueden estar conectadas del mismo sentido, sentido contrario, etc. ¿Está bien? Entonces, no hay un orden específico en cómo colocar las fuentes. Lo que sí se sabe es que sale el positivo. Y ya vamos a ver qué pasa cuando están conectados del mismo sentido, sentido contrario. Pero esa es la formulita, mira, la sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de I por R, I por R, I por R. Esa corriente I que usted observa es la misma corriente que va a circular, ese I, voy a resaltar este I, es la misma que va a pasar por R2, es la misma que va a pasar por R1. ¿Está bien? Es la misma corriente. Ahí está un circuito compuesto por 2 resistencias y una fuente. Y para complementar, hay instrumentos de medida. Hay instrumentos de medida. Los instrumentos de medida son el amperímetro y el voltímetro. Eso también no es muy complicado. Es que es recordar, prácticamente es recordar. A veces uno se puede olvidar, ¿no? Pero no es algo complejo. Si no repito, es para que usted recuerde. Voltímetro y tenemos el amperímetro. 2 instrumentos.
A ver, ¿cómo le digo? Primero voy a nombrar las características del amperímetro y el voltímetro. El voltímetro, como se ve ahí en la imagen, se conecta en paralelo como señala, ahí está. Por ejemplo, puedo colocar otro voltímetro aquí. ¿Está bien? Ahí está, mira, hay un voltímetro. El voltímetro no ingresa en la fórmula. El voltímetro, ¿se acuerdan ustedes? Dice sumatoria de la fuerza electromotriz, o sea, del voltaje de la pila, es igual sumatoria de I por R. Ya está, mira. No ingresan los voltímetros. O sea, no lo vas a tomar en cuenta en la fórmula, no. El voltímetro te está diciendo cuánto vale la diferencia potencial entre esos dos puntos. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que R sea 2 ohmios. Ya, y por ahí averigüé, calculé, determiné que la corriente que pasa por ahí es 5 amperes. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, ¿qué marca el voltímetro? El voltímetro marcará el producto de I por R, ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces, el voltímetro marca 5 multiplicado por 2 y esto sería 10 volt. Listo, ya está. Eso es lo que marca el voltímetro. Entonces, simplemente es una forma distinta de decir cuánto vale la diferencia potencial. No ingresa en la forma. Tenemos el otro caso de un amperímetro. El amperímetro se coloca en serie. La conexión del voltímetro es en paralelo. Es la manera de cómo colocarlo. Y así lo vas a ver en los problemas. En cambio, el amperímetro se coloca en serie. Por ejemplo, puedo colocar otro amperímetro por acá. Ahí está. Lo que no puedo hacer es esto. Así. Eso no se puede hacer. Eso no va a marcar nada. Simplemente no marca. Entonces, ¿qué mide un amperímetro? El amperímetro mide la corriente eléctrica. Eso es lo que mide, corriente nada más. Por ejemplo, si el voltaje aquí en este circuito es de 10 volt y la resistencia vale, vamos a ponerle 5 ohmios. ¿Cuánto marca el amperímetro? Es fácil. En la fórmula tampoco está involucrado el amperímetro. No está involucrado el amperímetro. No dice ahí, considere el amperímetro, tome en cuenta el amperímetro, sume el amperímetro, no dice nada. El amperímetro lo que te dice es cuánto de corriente pasa por ahí. Y la corriente que está pasando es sí. Si yo utilizo aquí la formulita, tengo una fuente que vale 10, voltaje I multiplicado por R, R vale 5. Entonces la corriente vale 2 amperes. Lo que significa que el amperímetro está marcando 2 amperes. Listo, nada más. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, ahora que si no se acuerdan qué marca un amperímetro, qué marca un voltímetro, ya la cosa, por supuesto que es complicado, ¿no? Bien, hasta ahí, si hay alguna consulta, alguna duda, vamos a ver. Vamos a pasar a los problemas, resuelvo uno. Si el siguiente problema es similar, voy a preguntar. ¿Ya? Voy a preguntar. Supongo que ya están atentos y estamos más de 25 ha escuchado este tema del circuito eléctrico. Estoy atento. Ya, vamos con el primer problema. Mire, primer problemita. A ver. Ahí tenemos. Se muestra una porción. Se muestra una porción de un circuito mucho más complejo. Determine I. Ya vamos a ampliarlo por si acaso. De repente alguien no lo está viendo. Muy pequeño. Por eso no lo puedo calcular porque está muy pequeño, profe. No se ve. Ya, bueno. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a seguir la regla. ¿Ah? Vamos a seguir la regla, lo que hemos dado como propiedad. Y ahora si alguien ya se da cuenta cómo es el juego, entonces lo hace fácil, ¿no? Lo hace diferente mentalmente, ¿no? Sí. Hay cosas que se pueden hacer así. Y está. Me piden calcular I. Pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esa es la pregunta. ¿Qué hago?
Primero debo ubicar el nodo. Ahí tengo una respuesta por ahí. Ya, muy bien. Primero debo ubicar el nodo. ¿Dónde está el nodo? Ajá, tengo otra respuesta diferente. Hay dos respuestas diferentes. Ya, entonces seguimos los pasos. Vamos a ubicar el nodo. Tadán, tadán. Aquí está el nodo. Es el nodo. Listo. Siguiente, voy a recordar. La primera ley de Kirchhoff. Señala que la sumatoria de la corriente que entra es igual a la sumatoria de corriente que sale. Ya, eso hemos mencionado. Listo. Entonces, tus ojitos deben ubicar qué corriente está entrando. Identifica. ¿Qué corriente ingresa? Aquí está, mira la flechita. ¿Ven? Aquí está, mira la flechita. Ahí está. ¿Está bien? Los dos nomás están entrando. Parece que tengo otra respuesta. Vamos a ver si... Ajá, 2-1. Hay dos respuestas iguales. 2-2 empates. Estamos como Perú y Argentina. Dos respuestas iguales, hay otras dos. Hay un desempate. Bueno, ahí está. Ajá. Ya, ahí está entonces. Está entrando, vamos a colocar aquí, está entrando 2, que viene a ser 12. Uy, se fue eso. 12. ¿Está bien? Más I. Igual. Saliendo, bueno, pues hay uno nomás, pues no hay dos. Si hubiera 2, 3, bueno, hay uno nomás, no hay ni modo. Entonces sería 2I más 6. ¿Está bien? Listo. Entonces tenemos 6 es igual a I. De frente, ¿no? Paso a restar, paso a sumar, paso a restar. Ahí está. Por lo tanto, bueno, vamos a colocar de nuevo. Y es igual a 6 amperes. Si alguien tiene una duda, le dice, profe, esto ha sumado mal, ha restado mal, me puede decir, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Se entiende a qué se refiere con la sumatoria entrante-saliente? ¿Hay alguna consulta de los más de 25 que están ahí? Y aunque no le parezca, es muy importante saber esto y de una u otra manera se puede hacer hasta mentalmente. Y esto, si lo ponemos en un circuito eléctrico, que de hecho hay problemas en los cuales hay que distribuir la corriente, existe. Si lo puedes distribuir, sale más rápido el problema, se hace más sencillo el problema. Muy bien, vamos al siguiente problema, parece que no tenemos consulta. Vamos al siguiente problema. Ahí está. Circuito, ya, propiamente un circuito aquí. Determine la intensidad de corriente, determine la intensidad de corriente en el circuito mostrado y el sentido de la corriente eléctrica. Cuando habla de sentido, porque dice sentido, la respuesta suele darse con un arquito, una flechita, o decir horario o antihorario. Así se dan los sentidos en el circuito. No se dice a la derecha, izquierda, no, o abajo, no, sino de horario o antihorario, o señalando con un arco y una flecha. Bien. Ahora vamos a preguntarle a ver, Matías Ayala, hola. Quedamos pendientes de una conversación.
Matías. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Matías? Una preguntita específica aquí, voy a enfocarlo inclusive, porque a veces no se ve bien, a veces se puede pasar. Mira, mira la imagen, ahí está. ¿Ubicas donde dice 48 volt? Sí. Ya, correcto. ¿Es correcto decir que hay una barra mayor y una barra menor? ¿Es correcto? ¿Se puede diferenciar una barra delgada más larguita que la otra? ¿Sí? Mm, una es más gruesa y la otra más delgada. Exacto. Hay una gruesa y una delgada. Ya, correcto. Ya está, lo has identificado. La pregunta es esta. La corriente eléctrica en una pila, de hecho, tiene que salir. De hecho, tiene que salir. Entonces la pregunta es, ¿con cuál corriente o cuál es la corriente que saldrá aquí? ¿Será hacia arriba o será hacia abajo? ¿Con cuál Mm, trabajamos? ¿Con cuál? Abajo. Abajo, ya. Si nosotros tomamos la parte de abajo, esta es una corriente real. Es una corriente real. Eso es lo que ocurre realmente, ¿ah? Pero, acá hay un pero. Vamos a trabajar de manera convencional. Eso quiere decir que si nuevamente te hago la pregunta, la respuesta tendría que ser hacia arriba. La corriente eléctrica siempre vamos a tomar en cuenta que sale de la barra positiva. ¿Y quién es la barra positiva? La barra más delgada o la más larguita. Esta, más, menos. Así se colocan los signos. Más, menos. Entonces, vamos a borrar, mire. Vamos a borrar aquí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, a ver, la barra más larguita, la más delgada, es positivo y este es negativo. Y la corriente eléctrica, convencionalmente, trabajamos que sale del positivo y entonces va a circular de esta manera la corriente. Entonces va a dar la vuelta y ya está. Y así llegará a su sitio. ¿Está bien? Listo, Matías. Muy bien, hemos interactuado, que es lo que debemos de hacer, ¿no? De esa manera, pues, reforzamos lo aprendido. Listo, entonces de esta manera se trabajará en sucesivo. Ya saben ustedes, si le hago la pregunta, cómo se trabaja. Muy bien. Entonces, empezamos ahora, una vez que ya se conoce, porque hay casos en los cuales se puede conocer el sentido de la corriente rápido, no es necesario hacer algunos cálculos. Aquí no ha sido necesario porque hay una sola pila. Hay casos que hay dos pilas, o tres o cuatro puede haber. ¿No? O sea, no hay un número límite para decir que haya dos o tres, ¿no? Puede ser 1.000.000. Bien, entonces ya estamos aquí, ya tenemos el sentido. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La corriente aquí que va a circular es de esta manera, es horario. Hay una corriente I que pasa por 4 ohmios, que pasa por 6 ohmios, que pasa por 2 ohmios. Según la segunda ley de Kirchhoff, de manera práctica, señala que la sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de I por R. ¿Cómo se aplica esta formulita? Sencillísimo. ¿Tengo una pila? Sí, hay uno solo, no tengo nada que hacer que colocar nada más. 48. Listo. Y luego vamos de esta forma. I por 4. I por 4. Sigo. Más. I por 6. Sigo. Más. I por 2. Y así. Tenemos 48. Tenemos 48.
tenemos 12i, correcto, y que por lo tanto esta corriente será de 4 amperes sentido horario. Ya está. Sencillísimo, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? ¿Sencillísimo o no es sencillo? ¿Ah? Sencillísimo. Esa es la parte fundamental. Claro que falta ver si hay dos pilas, pero es suma-resta. Es suma-resta ahí. Y ahora falta cuando le agreguen más resistores en paralelo o tenga una figura ya, pero en principio esa es la forma de cómo se usa esta formulita, segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver qué nos encontramos a ver, en el tercer problema. ¿Qué tenemos? A ver si por ahí preguntamos o no preguntamos. Ah, sí, mira, ve. Aquí hay para preguntar, ¿ah? Aquí hay para preguntar. Tenemos dos pilas. Hay dos pilas, uno de 16 volt y el otro de 8 volt. Y tenemos dos resistores, uno de 3 y uno de 5. En base a lo que he mencionado, he preguntado y hemos aclarado, vamos a hacer las mismas preguntas. Vamos a hacer las mismas preguntas, ¿ah? A ver, vamos por acá. Vamos a... Vamos por aquí. A ver, nos habíamos quedado... Vamos a llamar a... Vamos a llamar Kamani Viviana. Hola. Kamani, hola. Ah, está por el chat, no hay micro. Ya, correcto. Bueno, vamos a ver aquí. Puedes, confírmame, como está, bueno, ya de todo. Puedes confirmarme, puedes ver ahí dos pilas, uno de 16 volt y el otro de 8 volt, ¿correcto? ¿Es correcto? Ya. Puedes diferenciar que hay un polo positivo y un polo negativo, ¿correcto? Cada pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Ya. Voy a colocar una flechita y tú me dices qué signo le pongo. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, aquí. Muy bien, esto ya resuelto. Aquí, a ver, a ver. Ahí. Viviana. ¿Qué le pongo, Kamani? ¿Positivo o negativo? Ahí. Ok, muy bien. Negativo, es correcto. Ya está. Muy bien, gracias. Vamos a ver con Muy bien, ahí está. Vamos a llamarle a Noé. Hola, Noé. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Noé? Buenos días. Buenos ¿Todo días. bien? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo va el arca? Falta todavía. Había, había temblor, ¿no? ¿Has sentido o no? No, profesor. No, ¿en qué piso estabas? ¿Abajo? ¿Segundo, tercero, cuarto, sótano? En el segundo piso. No, no sentimos. Yo estoy arriba, me han botado al último piso. Y ahí se sintió, pues yo pensé que era caer mi gato, porque se salta. Y no, pues se empezó a mover algunas vajillas. Y ya no, esto es temblor. Y dije, me calmo y me calmo un rato y salgo corriendo. Así es pero sí, ¿no? En la mayoría ha sentido la planta de arriba, ¿no? Ha sido la planta de abajo. Bueno, vamos, ¿no? Es la pregunta. Voy a colocar la flechita y me dices qué signo voy a colocar. Ahí, ¿qué signo le pongo? ¿Positivo o negativo? Positivo.
Positivo, muy bien. Hay que ser positivo, ¿sí o no? Ujú. Ah, muy bien, provecho con el desayuno. Muy bien, gracias, Noé. Ahí está. Entonces, uno de los factores importantísimos es identificar pues, quién es positivo y quién es negativo. ¿Y por qué necesito, por qué debo identificar? Para saber pues, si la corriente entra o sale. ¿Ah? Entra o sale. Entonces vamos a colocarle aquí los signos, ¿ya? A ver, este es positivo y este es negativo. Este es negativo y este es positivo. Ya está. Uno más. Uno más. A ver, vamos a llamarle a... Vamos a llamarle a... Ángela Durán. Ángela, Sí, profesor. ¿qué tal? Buenos días. Te Buenos escucho un poco. días. Ahora sí, te escuchaba un poquito lejos. Dije, de repente está ahí muy lejos del micro. Ya. ¿Me escucha aquí? Sí, sí, ahora sí, sí, te escucho bien. Ah, ya. Ya. ¿Todo bien? Te veo un poquito preocupada. O te siento preocupada. No, no, Ay, todo ay, bien, ay, profesor. ay, ay, ay. El temblor tampoco no lo he sentido. No, Ah, ya, o sea, yo soy el único que sentí el temblor. Bueno, así será, pues, ¿qué hacemos? Es que yo me levanto temprano, no sé, ustedes de repente estaban ahí entre el sueño y ya, pues, ¿no? Porque fue a las 7 y algo. Bueno, dejamos el temblor porque estamos en el mes de los temblores, ¿no? Octubre siempre está caracterizado, según la historia, que hay temblores, así que todavía no termina, estamos en la quincena, nos queda 15 días. Bueno, la pregunta, vamos a la pregunta. En la pila de 16 volt, la corriente sale hacia arriba o hacia abajo. Te repito la pregunta por si acaso, ¿no? En la pila de donde está 16 volt, la corriente sale hacia arriba o hacia abajo. La moneda, hacia pues, arriba. hacia arriba. Sí, Ya. Y en la otra pila, porque te un poquito dudosa, en la otra pila aquí de 8 volt, ¿la corriente sale hacia arriba o hacia abajo? Me dice que esta no va, ya. Y aquí en de 8 volt, ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Un poquito dudoso, pero sí, es así, pues, porque la corriente sale del polo positivo, punto. Así tienes que decir. Profe, no me digas nada, sale del positivo. Ya, en el caso de 16 volt es hacia arriba, ¿vale? ¿No? Y el caso de 8 volt es hacia abajo y nada, eso es todo. No hay que dudar, porque ya está el signo. O sea, lo que vale es que ya está el signo. Ese es el punto. Vale. Muy bien, Ángela, muchas gracias por la participación. Y entonces vamos a ver una pregunta más. Pues una pregunta más vamos con Alejandro. Alejandro Cuyumbamba. Vamos, Cuyumbamba, ¿dónde estás? Que no te escucho. ¿Por el chat? Ya no hay micro. ¿Por qué? Pues, ¿qué Sí, pasó? ¿qué pasó? Hola. Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Mayday, Mayday, Mayday. ¿Me escuchan? Parece, parece que estamos ahí en conflicto con Ecuador. Mayday, Mayday. Aquí, aquí. Águila, águila, águila roja, águila negra. ¿Cómo estamos? Se escucha bien distorsionado. Ya, vamos, Alejandro, con la pregunta. O con la pregunta. El sentido de la corriente en este circuito, ¿ya? Es, a ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Es horario o antihorario? ¿Qué dices? Te escuché horario, confírmame. Sí,
Ok, listo, Mayday, Mayday. El avión me parece la película, ¿no? Mayday, Mayday. Me derribaron, me derribaron. Ya, vamos entonces, correcto. ¿Cómo determino el sentido de la corriente? Fácil, ¿no? Pues veo acá, lo que veo es el sentido de la corriente en 16, mire lo que tiene ahí. Ah, se coloca un arquito, ¿no? Y en el caso de 8, mira, tiene de esta manera. Entonces, evidentemente es como un remolino, ¿no? Entonces, la corriente que va a circular es de sentido horario. Aquí está ahí. Listo, esos son los pormenores que necesariamente hay que saber pues, para poder hacer los cálculos respectivos. Y luego, una vez que ya está esa parte, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que señala que la sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de I por R. Ya solamente hay que ver, ¿no? Los numeritos ahí. ¿Qué hacemos con esos voltajes? ¿Sumamos o restamos? Porque se puede restar también. Pues se puede sumar de dos. ¿Sumamos o restamos? Es una de dos. En este caso se suman. ¿Y por qué se tienen que sumar? O sea, ¿por qué se suman? Hay una razón. Porque ambos tienen el mismo sentido horario. Ambos. Por lo tanto, debo sumar. Ahora, si ambos tienen el sentido antihorario, igual lo tengo que sumar. El caso es que deben tener el mismo sentido. Entonces aquí voy a colocar 16 más 8. Y esto es igual a I por R. Entonces aquí tenemos I por 3 más I por 5. Y tenemos 24. Tenemos 8I. Y finalmente llegamos a una corriente I igual a 3 amperes. Pero todos los problemas son así de sencillos, es eso. No hay problemas más complicados, por supuesto. Pero esto es lo que hay que saber, pues si no lo podemos, no podemos comprender bien cómo sucede, menos vamos a poder hacer algo un poco más complejo y hay mucho más complejo también, por supuesto. Entonces, ahí está, ya el segundo problema de este tipo con la observación respectiva. Vamos a ver este otro problema. Aquí hay una lectura. A ver, en el circuito mostrado determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por el amperímetro ideal. O cuánto vale el amperímetro o lo que dice, ¿no? O sea, ¿qué corriente pasa por ese amperímetro? Nada más. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir lo mismo. En realidad estamos repitiendo ya lo mismo. La diferencia es que la pregunta es con el amperímetro, pero por lo demás es lo mismo. A ver, vamos a seguir llamando. Vamos a ver. A ver si estamos. Ya, ahí tenemos el circuito. Vamos a llamar a Gabriel Zamudio. Hola. Gabriel. Profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Ya, la pregunta es más directa ya de frente, ya no vamos con rodeos. Pregunta, 60 volt, concéntrate en la fuente de 60 volt, aquí lo estoy señalando. Pregunta directa, ¿la corriente en esa pila sale hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ya, ¿cuál es el polo positivo? A ver, ¿este qué polo es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dices? Moneda, porque hay positivo o negativo, no hay más. Negativo.
Negativo, correcto. ¿Y el otro qué es? Positivo. Positivo, correcto. Ya. ¿Y la corriente sale del positivo o sale del negativo? Positivo. Correcto. Entonces, ¿la corriente es hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Correcto. Ah, ¿te das cuenta? No, facilito, es como jugando. Este es más difícil que el juego de calamar. ¿Has jugado el juego de calamar o no? ¿No has jugado? Tienes que jugar. Tienes que jugar. Ah, yo sí vi la serie y el que sí he jugado es de las canicas. Y es cuando hacen un círculo y colocan las canicas. Entonces uno se iba con su bolsita de canicas y a veces y regresaba a mi casa con 2 bolsas. Bueno, a veces regresaba sin bolsa, ¿no? Porque me ganaba. Pero ese es el juego, ¿no? Y ya, ahí está. Muy bien, Gabriel, vamos a preguntarle a eh, Retamoso, Keili, hola. Keili, hola. ¿No está? Mm. Fabiola Ramos, hola. Fabiola, hola. Hola. Tampoco se fue. Quedó eliminada. Vamos con Mariori, Yucho. Mariori, hola. ¿Se fue mi internet? No, sí tengo. Además que ayer no me apagué. A ver, Mariori, tampoco. Cristian, la Nazca, Cristian. Ahí está por el chat. ¿Qué tal, Cristian? No sé si tienen miedo, creo. Creen que es el juego de calamar. No, no es el juego de calamar. No está involucrado aquí. Cristian, pregunta. em, la corriente en la pila de 40 volt es hacia abajo o hacia arriba. Ya. ¿Qué signo tiene la parte señalada? ¿Positivo o negativo? Ya, correcto. La parte señalada, ¿es positivo o negativo? Correcto. ¿La corriente sale del positivo o sale del negativo? Correcto. A ver, no, negativo, positivo. La corriente eléctrica sale siempre del positivo de manera convencional, así lo trabajamos. Sale del positivo, no te olvides. En conclusión, la corriente que sale de la pila de 40 volt es hacia arriba o hacia abajo. Este es el positivo y la corriente va así. ¿Está bien? ¿Sí? Porque este es el positivo. Confírmame, ¿es correcto lo que estás viendo? Ok, ¿está bien? Estamos claros, ¿ah? Listo, entonces la corriente convencionalmente siempre sale del positivo. Ahí está. Y vamos a la última pregunta. A la última pregunta. Miren ustedes, voy a resaltar. En la pila de 60 volt, la corriente sale y está dirigido en este sentido, que viene a ser un sentido antihorario. Y en la pila de 40 volt, podemos ver
que la corriente que sale es en el sentido horario. ¿Ah? Mire bien esa parte. Entonces, viene la pregunta final para todos. Si hay una corriente horaria y hay corriente antihoraria, ¿cuál será el sentido de la corriente? ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Será horaria o será antihoraria? ¿Cuál de ellas es? Ese es el dilema. ¿Qué dicen? ¿Es horaria o antihoraria? Ya tengo ahí un 1. Ya, profe, pero dígame, ¿cómo se determina esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo sé, o en qué me debo basar? Porque debe haber una base. No es que yo creo, sino que debe haber una base. Gana el sentido que tiene mayor voltaje. Es el caso. Gana el sentido de aquella pila que tiene mayor voltaje. ¿Cuál de los dos tiene mayor voltaje? ¿No es cierto? Creo que salta a la vista, ¿no? Ofendo con la pregunta, pero ese es el que tiene más, ¿no? 60 mayor que 40. Y 60 tiene un sentido antihorario. Por lo tanto, va a ganar este sentido. Ese sentido. A la cual va a circular la corriente eléctrica. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, ya está. De esa manera se define el sentido de la corriente. No se olvide. Aquí está una corriente I. Y luego ya es historia, porque ya lo conocemos, algo que vamos a hacer aquí una aclaración, por supuesto. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. La sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de I por R. Ya, vamos de frente. Colocamos, miren, 60 menos 40. ¿Por qué hago la resta? Porque está en sentido contrario. Igual. ¿Cuántas resistencias tengo? 8, 3 y 9. 17, 20. Tengo 20 ahí. He sumado. ¿Ah? Aquí tengo 20. Aquí tengo 20. ¿Sabe de dónde salió el 20? ¿No es cierto? He sumado. Por lo tanto, la corriente es igual a 1 amper. Listo, resuelto. Resuelto. Ahora vamos al último problema. Vamos al último problema aquí. Miren lo que tenemos aquí. Profesor, pero aquí hay dos resistencias medio extraños, medio raros. ¿Y qué hacemos con eso medio raro? Bueno, le voy a indicar, por supuesto, qué pasa aquí. Mire, y aquí es donde vamos a ingresar a dos maneras de darle solución. Dos maneras de darle solución. Vamos a buscar una de ellas, por supuesto. Y vamos a hacerlo, a ver. Esto no es familiar, no hemos trabajado así. Pero, puedo trabajarlo de esa manera. Mire, lo voy a transformar. ¿Qué te parece si lo ubico de esa manera? Mire. ¿Se da cuenta lo que vamos a hacer? Mire. Aquí observo, noto que estos dos están en paralelo. ¿Cierto? Tienen puntos en común. Están en paralelo. Su equivalente, su R equivalente es igual a ¿cuánto? Mal. ¿Cuánto vale su R equivalente? ¿Se acuerdan? Paralelos son iguales la mitad. O sea, un ohmio. Estamos recordando en la clase pasada. Ese 1 lo voy a ubicar en el resistor aquí, un ohmio. Ahí está. Y ahora paso a decir barra positiva, barra negativa,
La corriente sale del positivo, da la vuelta por aquí. Ya está. Me están pidiendo cuánto vale I, perfecto. Ahora voy a aplicar mi formulita sumatoria de fuentes es igual a sumatoria de I por R. Y lo reemplazo. Colocamos, hay una sola pila, 40, es igual, sumamos 9 más 1, todo multiplicado por I, que es lo mismo, ¿no? I por R es lo mismo. Entonces tenemos 40 igual a 10I. Por lo tanto, I resulta 4 amperes. Y listo. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a este tema de circuitos eléctricos? Que como pueden ver, es una cuestión de tener en cuenta las reglas. Pues son reglas. Si no conoces las reglas, ya saben qué pasa, ¿no? Muy bien. Listos entonces. Yo creo que ya estamos. A ver, a ver. Vamos al temático, ¿no? Ya debe estar habilitado el temático. A ver si está habilitado. Pero, bueno. Pueden ingresar, me avisa. Si no, a ver, vamos a darle una